Hola, les doy la más cordial bienvenida al módulo Estadística aplicada a la investigación educativa. En esta primera sesión analizaremos la estadística y el proceso de la investigación educativa. En esta primera semana vamos a ver lo sumamente importante que es la estadística para poder realizar una correcta investigación educativa. Para esto necesitamos una buena definición, primeramente del problema de investigación y a la vez una buena definición de las hipótesis. También aprovecharemos para analizar las características de las diferentes variables que se pueden utilizar para llegar a las conclusiones que estamos buscando. La investigación educativa requiere un proceso metodológico muy estricto, donde primero tenemos que formular el problema de investigación. Posteriormente tenemos que realizar las preguntas de investigación adecuadas. Con ello estaremos elaborando las hipótesis y posteriormente llegaremos a las conclusiones. A lo largo de este proceso es de suma importancia la utilización de herramientas estadísticas para llegar a las conclusiones que nos permitan resolver el problema de investigación con el cual dimos inicio a nuestra tesis. En esta primera semana únicamente trabajaremos con dos actividades, un foro y una evaluación online. Es de suma importancia que a partir de este momento estén elaborando una base de datos sobre la cual estarán trabajando su tema de investigación, ya que con esto podremos aplicarlo a la estadística y acelerar lo que es el avance de su tesis doctoral. La estadística nos permite comprender los trabajos que se publican en las diferentes revistas de investigación, en este caso de investigación educativa. También nos ayuda a entender cuáles son los procesos implicados en la investigación educativa, facilitar a su vez el desarrollo de la investigación socioeducativa, diseñar y desarrollar estudios empíricos en el campo pedagógico. La estadística nos permite aportar una primera aproximación al campo de estudio de la investigación a través de los datos que facilita el investigador. Vamos a poder aplicar los principios derivados de la estadística entendida como ciencia para la resolución de problemas o toma de decisiones. Las funciones de la estadística, a fin de cuentas, es facilitar el manejo de los datos, inferir desde la muestra o la población y ayudar en la toma de decisiones. Para comenzar el análisis estadístico, tenemos que comenzar con la utilización de la estadística descriptiva. Esta va a utilizar datos estadísticos que van a venir ya sea de muestras o de poblaciones con una finalidad eminentemente descriptiva o informativa de la misma. Lo que hace la estadística descriptiva es realizar una síntesis y una descripción de las características que se desean estar analizando. Una vez que la estadística descriptiva ya nos ha proporcionado cierto nivel de información, podemos pasar ahora a la estadística inferencial, la cual sirve para realizar inferencias objetivas sobre los datos disponibles y trasladarlos a grupos más amplios. Es decir, que las decisiones que se toman no se pueden realizar en términos de certeza, sino en términos de probabilidad de ocurrencia. El primer paso para elaborar una investigación consiste en determinar el problema de investigación, ya que mediante el mismo vamos a acotar cuáles van a ser los alcances de esta investigación. Además, se requiere que el problema de investigación sea resoluble. Posteriormente, pasaremos a elaborar las hipótesis con las cuales trataremos de darle una respuesta al problema de investigación. Es importante recordar que las hipótesis tienen que ser contrastables y comprobables. Es muy importante que la hipótesis esté generando una relación de dependencia o de causalidad entre las variables. Para poder realizar el contraste de las hipótesis o comprobación de objetivos, se debe de recurrir a pruebas estadísticas pertinentes, y su utilidad dependerá de la calidad de los datos recogidos. Finalmente, los resultados estadísticos van a decidir si la hipótesis nula se rechaza y por ende estaríamos aceptando la hipótesis alternativa. Como ya se mencionó con anterioridad, es sumamente importante que el problema de investigación tenga la posibilidad de ser solucionado, para lo cual se necesita que cumpla con las siguientes características. Primera de ellas es que sea factible, es decir, que existan los medios apropiados para poder investigar sobre él. También es necesario que sea claro,
que todos los términos incluidos estén perfectamente definidos, además que sean significativos, es decir, que indique el nivel de importancia del problema. No olvidemos que la hipótesis establece una relación de causalidad entre dos variables, es decir, es una afirmación sobre una causa y efecto entre una o dos o más variables. Su análisis, por ello, lleva a una conclusión lógica. Las hipótesis son los elementos directivos de cualquier investigación científica. Dado que una hipótesis es la afirmación sobre la relación entre las variables, es necesario entender en qué consisten estas variables. Una variable es aquella característica que admite diversos valores. Por el contrario, una constante es un valor numérico que no cambia en un contexto determinado. Tenemos las variables categóricas o atributivas. Son las que establecen distintas categorías por cada una de las modalidades y pueden ser ya sea dicotómicas, en las cuales puede ser sí o no, verdadero o falso, o bien politómicas, las que aceptan más de dos categorías. Por otra parte, tenemos a las llamadas variables cualitativas, las cuales van a poseer una cualidad, por ejemplo, alto, bajo, estrecho, etc. Las variables cuantitativas van a admitir una cuantificación de una determinada cualidad. Por ejemplo, a la variable alta le podemos dar el número 1, a la variable mediana le podemos dar el valor del número 2 y a la variable baja podemos darle el valor del número 3. De acuerdo al enfoque metodológico, las variables pueden ser dependientes, cuando ésta refleja la consecuencia de los cambios que se han producido. Es decir, una variable dependiente, como bien lo dice su nombre, su valor o resultado depende del comportamiento de otra variable. La variable independiente son aquellas sobre las que se interviene o actúa el investigador con el fin de analizar su influencia sobre la dependiente, es decir, que la variable independiente va a ser la que va a ocasionar que la variable dependiente vaya cambiando de valor. Por otro lado, tenemos las variables extrañas o intervinientes. Están presentes y que deben ser controladas para evitar la contaminación de los resultados finales. Por ejemplo, si usted considera que alguna variable no va a estar afectando el valor de la variable dependiente, entonces esta sería una variable extraña. En el contexto teórico explicativo, las variables estímulo son condiciones externas al sujeto, que pueden ser objeto de investigación por parte del investigador. Por otra parte, las variables respuesta reflejan el comportamiento manifiesto de los sujetos ante determinadas intervenciones en el campo educativo. En cuanto a los niveles de medida, tenemos el llamado nivel nominal. Este nivel atribuye números o símbolos a las diferentes categorías en las que se ha dividido un conjunto, las cuales han de ser excluyentes y agotar todas las posibilidades del conjunto inicial. Por otro lado, tenemos las medidas de nivel ordinal. Va a tomar enunciados como mayor que, menor que o igual que, lo que supone que se puede establecer una escala ordenada, creciente o decreciente, con los objetos que están siendo evaluados. Tenemos también el llamado nivel intervalo, que implica que además de las características de la ordinal, se añade la igualdad de distancia o intervalo entre dos valores consecutivos. Y finalmente tenemos el nivel de razón o proporción, que sería el nivel más perfecto, pues a todas las características anteriores debemos añadir el valor cero absoluto. La no presencia del atributo o propiedad medida. Esto nos permite ordenar elementos, establecer diferencias entre los mismos. En la presente tabla podremos ver la definición, ejemplos y operaciones de las distintas escalas, la nominal, la ordinal, la intervalo y la razón o proporción. Analícela con cuidado para poder llegar a las conclusiones que usted necesita. Como conclusión, es sumamente importante una correcta definición del problema de investigación, ya que de ahí se va a derivar todo el proceso de la metodología que se va a estar utilizando durante dicha investigación. Además, la identificación de las variables que se van a estar utilizando, la recolección de los datos, va a permitir llegar a resultados estadísticos sólidos y alcanzables. En la siguiente semana vamos a analizar
la importancia de contar con una correcta base de datos para comenzar con el análisis estadístico, que partirá de la elaboración de histogramas y la estimación de medidas de tendencia central. Recuerde, es muy importante que realice las actividades que se le han indicado con anterioridad, asimismo como realizar las lecturas que se les han subido ya a la plataforma. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde.